Damos gracias a Dios, iglesia, porque una vez más estamos reunidos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Una vez más, les comento que la iglesia debe de cumplir siempre los propósitos de Dios. No son los propósitos de un ser humano, no son los propósitos de un grupo, no son los propósitos de nadie absolutamente en este mundo. Son los propósitos del Padre Celestial y que el Señor Jesucristo estableció su iglesia con un propósito: de predicar su evangelio, de predicar su palabra, de predicar el mensaje, sí, que es la verdadera y absoluta, sí, intención de Dios para nuestras familias, para nuestras vidas, para todos nosotros. Estamos llevando la serie, hermanos, el temor, pero en el sentido del miedo, sí, la gente tiene muchos miedos, la gente tiene muchos temores. Sí, y acuérdense que la palabra temor en la Biblia aparece en dos sentidos. El temor, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que habla el principio de la sabiduría es la reverencia, el respeto, la obediencia a Dios. Pero también en otros pasajes de la Biblia viene el término temor, pero haciendo referencia al miedo. Como cuando aquellos discípulos estaban en la barca, el Señor Jesucristo descansando y ellos ante las olas teniendo miedo, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo también caminó por las aguas y tuvieron temor porque pensaban que había sido un fantasma, qué sé yo, desde aquellos tiempos, ¿no? Pero ahí hace referencia a Fobos, a miedo, ¿sí? A espanto, eso es lo que se requiere. Y precisamente estamos en la serie El miedo. Y hemos visto algunos aspectos del miedo: el miedo a quedarse solo, el miedo a mañana, el miedo a los tiempos finales, ¿sí? Que cada vez están más cercas, el miedo a fracasar, el miedo, ahorita no recuerdo qué otros puntos, esta es la número 9 ya. Entonces, hermanos, hemos compartido algunos de los miedos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta serie, hermanos? Pues que ya no vivas en temor, pero en el temor Fobos. Porque Dios no nos ha libertado para volver otra vez a ser esclavos. Y uno de ellas, esclavitud, pues es el esclavo del miedo, del no poder dormir, no poder descansar, perder el sueño. ¿Qué tantas cosas que puede acontecer en la vida de un ser humano y que lo hemos compartido con ustedes? Por ahí viene el tema del miedo también a ser rechazado. Entonces todo eso puede causar miedo y falta de paz a los hijos de Dios, y eso es lo que no queremos, iglesia. Entonces son temas que hemos visto. Hoy voy a compartir con ustedes el miedo desde otra perspectiva, ¿no? El miedo de las religiones. El miedo de las religiones. Ahora, este tema que voy a compartir con ustedes, hermanos, es un apercibimiento para que usted sepa y tenga conciencia en su corazón que no todo lo que brilla es oro, ¿ok? No todo lo que parece ser algo es ese algo. Ahora, durante la predicación de este mensaje, pues posiblemente se vayan a herir susceptibilidades, ¿no? No de los que estamos aquí, los que estamos de aquí somos maduros y somos enseñados en la palabra de Dios, somos tenidos en la palabra de Dios, pero posiblemente alguien que pueda escuchar el mensaje, ¿no? Vamos a herir susceptibilidades. ¿Qué significa herir susceptibilidades? Significa, por ejemplo, pues hacer una afectación moral, ¿no? O emocional, porque a veces tenemos ciertas ideas pragmáticas puestas en nuestro corazón que pensamos que así son las cosas, pero así no son las cosas. Cuando se evidencia la mentira a la luz de la verdad, pues hay personas que se van a incomodar. ¿Quiénes serán las que vienen la verdad? Pues obviamente no. Entonces se van a herir susceptibilidades. ¿Por qué? Porque va a salir a la luz lo que no es precisamente de Dios. Y ahí es donde muchas religiones, haciendo referencia también a pastores, ministros, sacerdotes, clérigos, reverendos, ¿verdad? Pues pueden ponerse nerviosos, hermanos. ¿Por qué? Porque pues, hay cosas que no son de Dios y que se han establecido en las diferentes congregaciones, lo cual usted y yo debemos estar apercibidos y apercibir a nuestros hijos y apercibir a nuestros niños, hermanos, también enseñándoles qué es lo correcto y qué es lo que no es
correcto delante de Dios siempre. En Hebreos 13:7, ahí solamente puse una frase, pero en Hebreos 13:7 dice así: acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de predicar un pastor o un ministro? La palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego viene el versículo 8. Jesucristo es el mismo que ayer y hoy y por los siglos. Una vez más repito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el versículo 9 los apercibe. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, pero con la gracia del Señor, no con viandas. ¿Qué son viandas? No con otros beneficios humanos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellos. Eso es lo que significa. Quiero decirte, hermano, hermana, quiero decirte, iglesia, no sé si te has dado cuenta tú, pero el mundo se está cayendo en pedazos, esa es la realidad. Y tristemente, la fe de muchos también. ¿Por qué? Porque en la Escritura vemos que, por ejemplo, uno de los versículos que hablan de esto y que vamos a leer posteriormente es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, muchos movimientos en el área de, pues, las guerras, ¿sí? Hay conflictos bélicos aquí, acullá, ya por ahí, ya por todo el mar de aquel lado, no el Pacífico, sino por el otro mar, están corriendo las naves, ¿verdad?, de guerra, estableciéndose por ahí, dice, no solamente en Venezuela, sino todo por este lado, hermanos. Algo está aconteciendo en eso, entonces muchos van a empezar a tener miedo también, aunque ya lo predicamos también. Sí, el miedo, creo que sí le pusimos el miedo a las guerras, ¿no? El miedo, no sé, a los últimos tiempos, en donde incluimos ese tema. Entonces, ha habido cambios, siguen habiendo cambios, la sociedad cada vez más violenta, más desenfrenada, de tal forma, iglesia, que también, escucha bien, también en aquellas religiones poderosas, grandes, que tú pudieras considerar y que son, vamos a llamarle, pues, religiones muy tradicionales, pues también están haciendo cambios, cambios de fondo, cambios en varios aspectos, en donde, fíjese bien lo que dicen, o lo que usted lo puede investigar en internet. Usted ve los puntos, está bien, no, qué bueno, pero llegas a otros puntos y tú dices, ¿qué? O sea, no puede ser posible que se empiecen a aceptar como común y muy natural cosas que son antinaturales. Y en ese sentido, pues, las religiones que tienen muchos adeptos y mucho impacto en el mundo, y sí lo hay, y sí lo tienen, sin embargo, están alejadas de Dios. Y algunas se están alejando todavía más de Dios. Pero también en muchas congregaciones cristianas se empieza a diluir el mensaje. Se empieza a editar la palabra de Dios. Y te quiero decir que el Jesucristo o el Jesús que en muchas religiones y aún iglesias que se denominan cristianas, el Jesús que están predicando ellos está muy distante del Jesucristo de la Biblia. Está muy alejado de lo que el propio Señor Jesucristo enseñó en la Escritura y que está en la Reina Valera, que tiene ayudas, están todas sus palabras en rojo en el Nuevo Testamento. Ahí está. Y entre una de estas palabras, hermanos, está lo que vemos en Mateo 7:21 y que dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
O sea, lo que está diciendo en palabras del siglo XXI es lo siguiente: no todo aquel que se dice cristiano entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Es la realidad, hermanos. Pero después de la coma viene la aclaración. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿ahí qué implica? Pues la obediencia, hermanos. No es solamente decir soy, sino vivir siendo. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? Pues en el tiempo final, hermanos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Algunos les va a decir, pues más o menos. Otro les va a decir, pues nada más lo que te convenía. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Teníamos autoridad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el Señor que les declarará, que les contestará? Dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y algunos dirán y me dirán o estarán diciendo, pastor, eso ya no se predica hoy. No, cuidado con lo que predica. En este siglo XXI, acuérdese, está la generación de cristal. Hoy en estos días ya también hay cristianos de cristal. Hay cristianos que se van a ofender y que están a punto de irse. Gloria a Dios por las podadas. Porque las podadas son necesarias, ¿para qué? Para crecer. Son necesarias y se tienen que dar. Es cierto que dice la palabra de Dios que el trigo y la cizaña, pues crecerán juntamente y que al final Dios las apartará, pero mientras va a estar podando y podando y podando, hermanos. Entonces es necesario, hermanos. Así es de que si como cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus propios discípulos, ¿esto les ofende? ¿También quieren irse ustedes? Pues, ¿qué más? Pues no puedo hacer nada. Esa es la realidad. Hace muchos años, unas personas que conocíamos así de hace mucho tiempo, empezaron a congregarse y fue porque le conocíamos muy bien, fue a la casa y me dice, oiga, fíjese que pues ya no vamos a seguir en la congregación. Le digo, ¿y eso? No, es que predica muy duro, pastor, muy duro. Entonces le abrí la Biblia en esas palabras rojitas, ¿verdad? Entonces ya la busqué y dice, hipócritas hacedores de maldad. ¿Acaso yo les he dicho eso, hipócritas? ¿Alguien ha dicho hipócritas? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo sí, o sea que nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos predicar como el Señor Jesucristo predicó, pero ya no se predica, ¿sí? Lo del Jesús de la Biblia. No se predica del Jesucristo de la Biblia. Se predica, pues, con otras intenciones. Y eso es dentro de la congregación. Sin embargo, también, que tiene relación con esto, por eso lo voy a mencionar, fuera de la iglesia nos encontraremos estas frases vigentes por todas las generaciones y posiblemente algunos de ustedes la dijeron o la escucharon o la han escuchado, ¿verdad? Cuando les compartieron o compartimos el evangelio. Y la gente dice, creo en Dios, yo sí creo en Dios, yo sí, pero no creo en la Biblia. Creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Pues tienen su opinión, ¿no? Se respeta mucho. Sin embargo, ¿qué trasfondo tiene esta frase? Creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia o en la Biblia. Lo que está diciendo es que creo en un Dios que debe hacer lo que yo digo, que yo invento a mi imagen y semejanza, ¿sí? Pero no creo en un Dios que me quiere decir lo que no es correcto. No creo en un Dios, sí, que me confronta, que saca la luz en lo que estoy mal. No creo en un Dios que me dice que su palabra es como un espejo que muestra mi rostro natural.
No, en eso no creo. Entonces, creo en un Dios que yo imagino, que yo invento, y que ese Dios tiene que hacerse a mí, y todo lo que yo le pida tiene que hacerlo. A diferencia del Dios de la Biblia, que Él es el soberano, Él es el que manda, y que nos dejó su voluntad. ¿Por qué? Por escrito, hermanos. Nos dejó su voluntad por escrito. Y en la cual su palabra nos dice y se presenta como un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, infalible, entre otros muchos más atributos que tiene, algunos muy exclusivos de Él, como es la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. ¿Sí? Y Dios, pues, se da a conocer este mundo por medio de su palabra. Un Dios que cada día más dejan fuera de las iglesias cristianas o de aquellas congregaciones que se dicen cristianas. Y como todos sabemos, pues la sociedad ya ha hecho un lado a Dios. Los gobiernos con sus leyes ya han hecho un lado a Dios. Pero las congregaciones y cristianas, hermanos, es la realidad. Está aconteciendo. ¿Por qué? Bueno, más al ratito les voy a dar la respuesta. Pero yo le quiero decir una cosa, aunque el gobierno haya hecho a Dios a un lado, el gobierno jamás puede estar por encima de Dios. Y aunque las religiones estén haciendo poco a poco a Dios a un lado, no pueden estar por encima de Dios. ¿Sí? Le voy a decir una cosa, y son paradigmas que tenemos que romper, hermanos. No todo lo que dicen las religiones y en sí en las religiones está acorde con lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Bueno, hay un porqué, hermanos. La iglesia no puede estar por encima de Dios, y aunque le intente cada vez más, una y otra vez, esas congregaciones que dicen cristianas y que se dicen iglesia, hermanos, cuando hacen a un lado a Dios es porque se está predicando cercenada, editada, solamente pedacitos, porciones de la Biblia, hermanos. Y esa es una evidencia clara, objetiva de su apostasía. Ahora, principios bíblicos en el cual estoy fundamentando todos estos comentarios y los que voy a seguir comentando, iglesia, todo solamente para advertirnos unos a otros, advertirles. Acuérdense de sus pastores que le enseñaban verdaderamente la Biblia, la palabra de Dios y no otras cosas. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, no está diciendo que el dinero sea malo. Lo malo es que hagas del dinero un Dios. Eso es lo malo. ¿Y cuándo se hace del dinero, de las riquezas, un Dios con D minúscula? Por ejemplo, cuando la gente se atreve hasta a matar por dinero. Cuando la gente se atreve a hacer fechorías por dinero. Entonces ahí es donde ya están cautivos de la ansiedad por obtener su Dios, que los gobierna y que los arrastra a pecar. De hecho, en las iglesias que se dicen cristianas, que no predican la palabra de Dios, sino predican otro tipo de mensaje, dicen, hey, voy a hacer una paradoja, ¿no? Una frase paradójica, una paradoja pero es una realidad. Hey, cuidado, porque predicar del pecado es pecar, ¿eh? Ninguno puede servir a dos señores. O sea, no podemos estar con un pie acá y un pie acá, hermanos. Y estoy hablando, pues, a todos, tanto como apercibiendo, pues, en este caso es apercibir las ovejitas, pero también denunciar lo que no es de Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Santiago 2:10, fíjese lo que dice Santiago 2:10, escuche bien, ¿no? Porque mucha gente piensa, no, es que no soy tan malo. Mira, si ponemos en una balanza aquí, una balanza, mira, ay, las cosas buenas pesan un poquito más, aunque la otra vez le eché 1 kilo acá, pero pues ya estoy haciendo más obras buenas, ¿no, hermanos? No es así, no es así. Fíjese lo que dice Santiago 2:10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Lo estamos escuchando? O sea, no es una balanza. No es saber qué pesa más. No, hermanos. Es el corazón. Ahora, en Ezequiel 18:24, pues habla más claro o explica con más claridad esto. Fíjese bien lo que dice. Ezequiel 18:24, mas si el justo se apartara de su justicia. Ahora, ¿quién es el justo? Pues el que vive caminando bajo la voluntad de Dios, pero si se apartare, o sea, se puede apartar, pues claro que se puede apartar, no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo en la palabra, aunque muchos se resisten. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Una pregunta retórica, pues ¿acaso vivirá? Ninguna, dice, de las justicias que hizo, le serán tenidas en cuenta. ¿Se fija? ¿Se acuerdan, hermanos, de la predicación también, de que por miedo se inventan doctrinas, pues ahí controversiales, que no son bíblicas, pero por miedo se está... Eso así tiene que ser porque yo lo digo, pero no lo dice Dios, no importa. Yo lo declaro y yo lo decreto que así es. Ándale pues. No estás viviendo en la justicia de Dios entonces. La palabra de Dios, iglesia, no se puede someter a escrutinio. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, no puede entrar el factor de decidir humanamente ¿qué es lo que está vigente en este siglo XXI de la palabra de Dios y que ya no aplica en este siglo la palabra de Dios? No, hermanos, no puede acontecer eso. Lo acabamos de leer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra siempre está vigente. No se puede modificar, no se puede editar. Es la realidad. Entonces no podemos someter escrutinio. A ver, este sí lo puedo enseñar, esto no lo puedo enseñar. Hoy estos se van a ofender, pues que se ofendan y listo. Hermanos, Dios está vigente en su palabra, en sus designios, en toda su voluntad, al 100%. Por cierto, tenemos su voluntad escrita para que no haya confusiones, aunque algunos también la quieren editar. Algunos quieren poner versiones para cambiar en algunos aspectos que están contra naturaleza de lo que Dios estableció y hasta científicamente comprobado, hermanos. Cuando se establecen, pues, o empezamos a vivir, empezamos a conocer y empezamos a establecer en nuestra vida los principios de Dios y se van conociendo conforme vamos escudriñando la Escritura, hermano, pues el ser humano siempre estará ante dos caminos, siempre tendrá esta disyuntiva, porque cuando todo va bien, wow. Yupi, ¿verdad? Pero cuando empieza a confrontar sus actitudes, sus acciones, su forma de pensar, entonces estará en esta disyuntiva o en estos dos caminos. O sigue aprendiendo y obedeciendo lo que dice Dios y estableció Dios en su palabra, o se retira, o se escabulle, o dice, no, esto no es para mí. Muchas gracias. Es la realidad, hermanos. No, hermanos. Verdaderamente el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, empieza a conocer la palabra de Dios y cada vez que se da cuenta de que algo no es acorde a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido y que tiene todavía como actitud o como característica de su persona, hermanos, en sus acciones, lo tiene que quitar forzosamente. Las tiene que quitar. Las tiene que hacer a un lado con la decisión, la autoridad, la fortaleza, ¿sí?, de Dios a través de su Espíritu Santo. Así es de que debe de tomar esa decisión, no establecer atajos que el mundo ofrece en cantidad y cada vez también más religiones. Dios es santo, lo repito una vez más, y llama a los creyentes a esa santidad, pero a la medida de Dios, no a nuestra perspectiva, hermanos.
Tristemente, pues, el no maduro o no espiritual siempre, siempre pesará a la luz de su personal postura, a la luz de su pensamiento, lo que Dios expresa con claridad en su palabra. Y no podemos acreditar o desacreditar la palabra de Dios a la luz de nuestra opinión humana o dependiendo de quién o a quién se aplica. Haciendo acepción o excepción de personas, ¿no, hermano? Hubo un caso en la Biblia que le pasó como a una persona que hace muchos años nos dio un testimonio, en donde se había perdido nada más 1100 ciclos de plata, nada más 1100 se perdieron. ¿Dónde están? Entonces la mamá profirió maldiciones a aquel que los haya tomado, Y así dijo, ¿quién? El que los tomó, que se le seque la mano y la pata y todo. Bueno, ya le estoy agregando yo. Pero en Jueces 17:1 dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, después de que oyó todas las maldiciones que estaba diciendo: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, que te robaron, acerca de los cuales maldijiste, y me cayó el saco, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y entonces esa madre familia ya no profirió maldiciones, dijo, bendito seas de Jehová, mi raterito aquí de casa. Bendito seas de Jehová, hijo mío. Como la señora ahí, ¿no? Que salió en las noticias. No, si mi hijo era bien bueno, sí se levantaba, saltaba, robaba y se echó 2, 3, pero bien bueno, mi hijo. Hermanos, así verdaderamente, si no pesamos las cosas a la luz de la palabra de Dios, vamos a cometer estas imprudencias, esos errores y no están correctos. ¿Por qué? Porque Dios nos apercibe que tenemos que aplicar la palabra sea quien sea. Tenemos que ser bien claros. Ahora bien, al primero que le tenemos que aplicar la palabra es a nosotros, hermanos. Y luego ya, si tu hijo o tu hija pues cometiera algún error, pues ser congruente, ¿no? No andar, criticando a mira aquel niño y cuando lo hace tu hijo. Imagínate, ¿no? Mira que él reprobó 4 materias y es cristiano. Y cuando tu hijo reprueba 5, dice, no, pues es que a todo le pasa. Ay, pues es que son humanos. Ay, ahora sí. Entonces, hermanos, eso es editar la palabra de Dios. Eso es cambiar el criterio. Depende de si me afecta o no me afecta. No, hermanos. Mire, si encontramos un versículo que confronta totalmente nuestra vida, tenemos que postrarnos delante de la presencia de Dios, pedir perdón y seguir caminando en su misericordia, en su bondad. Hermanos, eso es lo que Dios desea. Pero hoy en día, ¿cómo se llama el título? El miedo de las religiones. Pero hoy en día el miedo de las religiones es que se vayan sus adeptos por predicar la palabra de Dios. No importa si no enseñan el evangelio, si andan en otras cosas, si andan en situaciones, en predicaciones más que predicaciones son conferencias, ¿cómo le llaman? De motivación personal, ¿no? O sea, eso es lo que está funcionando, lo está pegando y le ponen la bandera de Cristo y ya dicen que es iglesia, pero no, hermanos. Conviene, ¿verdad?, autorizar cosas que no son de Dios e insertarlas dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Pues para tener más adeptos, para que crezca la iglesia, para tener más popularidad o qué sé yo, ¿no? O sea, tantas cosas que son motivaciones humanas que no son las de Dios, no son las de Cristo. No olvidemos que la iglesia verdaderamente cristiana cada vez estará más alejada de la postura de este mundo. Pero en muchas congregaciones cristianas, en lugar de estar más alejada del mundo, cada vez se está metiendo más al mundo. Cada vez están metiendo más al mundo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones cristianas. Eso es lo que están haciendo muchas religiones. ¿Pero a qué le tienen miedo? Pues que la gente se vaya.
Como me dijeron, no, es que usted predica muy duro. Bueno. Las religiones, pues, van diluyendo cada vez más el mensaje del Evangelio. Es que eso no se predica en el siglo XXI. Bueno, pues eso díselo a Dios. Yo voy a predicar lo que dice su palabra. Nunca olvidemos, iglesia, que para transitar en este mundo se requiere mucha sabiduría y sabiduría de Dios, la cual será más necesaria conforme se agraven las situaciones, porque todo esto se va a agravar, hermanos. No lo digo yo, Dios lo estableció en su palabra. Y es donde debemos estar bien cimentados, bien fortalecidos, hermanos, para no irnos con la corriente, hermanos. Se requiere sabiduría, se requiere consagración, se requiere entrega. No hables de pecado porque la gente se va a molestar. La palabra de Dios se tiene que predicar, iglesia. Hoy se ha convertido, como le digo, pecado hablar de pecado. Y aunque parezca paradoja, ¿no? Pero esa es la realidad. Pero eso es lo que se ha convertido muchos grupos que se ostentan como iglesia, pero ya no buscan los propósitos de Dios. No son los propósitos de Dios, hermanos. Por ejemplo, le voy a poner esta analogía, este ejemplo, ¿no? Para que usted se dé cuenta, pues del miedo de las religiones, que ya le dije cuál es, que se vayan sus adeptos, sus adoctrinados ahí, las personas que solamente se acercan a Dios por dinero, es la realidad. Por ejemplo, mire, usted nunca, ¿cuántos han ido a la comidita china? ¿Verdad? Al final le entregan una galletita, ¿verdad? Una galletita así. Y va la galletita y muchos hasta ven ahí el papelito, ¿no? Y va a salir. Vas por buen camino. Eres una persona ejemplar. ¿Qué más? ¿Quién le ha salido a usted? Encontrará la fortuna. Seguros, ¿sí? Pero nunca te va a decir, estás pecando. Ya no trates mal a tu cónyuge. Pórtate bien. ¿Verdad que no dice eso? ¿Por qué, hermanos? Bueno, pues siempre usted va a decir, es que pues no va a venir versículos bíblicos. Bueno, no le estoy diciendo versículos bíblicos, estoy diciendo principios de Dios. Pero lo triste, hermanos, es que es lo mismo en las iglesias que están alejadas de Dios. Eres un campeón. Sigue orando por tu casa. Sigue orando por tu carro. Sigue orando por la Cybertruck que te tiene Dios para ti. ¿Y cómo está la gente? Así como ustedes ahorita. Pero cuando se habla de pecado, hermanos, eso no gusta. Y acuérdense que por ahí ya lo he repetido varias veces, ¿no? Como dijo un reformador por ahí en el tiempo, año 1500, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esa es la realidad, hermanos. Las empresas de nuestro entorno están abrazando todas las filosofías de que el mundo les está ofreciendo. La sociedad, sin darse cuenta, como le están repitiendo y forzando a pensar de una forma totalmente antinatural, hermanos, la están aceptando poco a poco. Se están modernizando. Ahora yo le pregunto, ¿por qué los comercios? ¿Por qué la industria de cinematográfica o la televisión? ¿Por qué están abrazando estas modernidades filosóficas que están tomando mucho auge en el siglo XXI, hermanos? ¿Por qué? ¿Y por qué los gobiernos están legislando al estilo Sodoma y Gomorra, aceptando posturas que son incongruentes física, natural y hasta científicamente? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Por dinero. Hasta la señora del tarot, que ahí de ese del letrero dice, también se ora por parejas del mismo sexo. También dijo. Ya le entró. Ahora, ¿por qué usted? ¿Porque es muy buena persona? ¿Porque quiere lo mejor para la humanidad? Por dinero, porque son clientes, iglesia.
Es dinero, son recursos. Pocos predicadores te van a decir esto, ¿eh? Pero como yo soy de Cristo y yo vivo en la libertad en Cristo Jesús, yo lo puedo decir. Y yo soy feliz, completo. Y he entendido el Evangelio, hermanos. Pero muchos no, y no lo quieren entender. Ahora, sí o sí es por dinero. No tengan miedo. No lo están grabando ustedes. Sí o sí es por dinero. Pues ya, ahora ya no es la sirenita, al rato va a ser el sirenito. El bello durmiente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por dinero. ¿Por qué creen ustedes que muchas religiones están aceptando también? Por dinero, hermanos. Son clientes. Quieren abarcar más. Haciendo un lado a Dios. Esto no aplica en el siglo XXI. Esto no, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra está vigente al 100%. Y no la podemos cercenar, no la podemos editar, no la podemos modificar, no la podemos, ¿sí?, callar. Todo el comercio y las industrias, independientemente de su naturaleza, se desean congraciar con todos por causa de dinero, por causa de riqueza, por causa de ventas máximas, todo con un fin comercial. Y las congregaciones, pues, por eso, hermanos. Una de las religiones más poderosas en el mundo está haciendo esos cambios. Y usted se va a unos cambios primero, ¿verdad? Y dice, oye, esto está bien, oye, está interesante, investígalo usted. Esto está, oye, no, ya faltaba. Quisieran esa reforma, esa modificación, pero entran al otro punto. Y entonces, como le digo, aquí aplica esos principios que yo le dije, ¿no? No puede servir a dos amos. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiera en un punto, y aquí son varios puntos, se hace culpable de todos. Esa es la realidad. Ahora, muchas religiones comenzaron mal y siguen mal. Pero muchas comenzaron bien y ya se desviaron. Y otras comenzaron bien y siguen bien. Aunque algunas también comenzaron mal, pero ya están bien. Gloria a Dios, hermanos. Una experiencia que nosotros tenemos, y algunos de los que están aquí, es que crecimos en una mega congregación, pero mega congregación, ¿no? Y que vimos cómo esa mega congregación poco a poco empezó a torcerse. Y pues, ahí te ves, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos en esa expectativa, hermano, que la gente, las congregaciones, esas megas se pueden ir haciendo un lado, desviando del camino por otras motivaciones. Y es bien fácil identificarlo. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, no importa que hasta prediques la palabra de Dios y la sana doctrina, si tu corazón no es para con el Señor y tus motivaciones son diferentes y distintas, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. El miedo de las religiones, compréndase el ministro, el reverendo, el pastor, el sacerdote, el clérigo, ¿qué más? No sé, ¿mandé? El rabino, ¿verdad? El rabino. Acuérdense que el Señor Jesucristo volcó las mesas, ¿eh? Volcó las mesas. Entonces, hermanos, el miedo a la religión es precisamente que con lo que están predicando no se congratulen con los feligreses. Y entonces digan, ya me voy. Pues, hoy en día, pues, algunas poderosas religiones están haciendo esos cambios. Y se están notando y se van a notar. Ahora, muchas de esas personas que están viendo esos cambios, que están algunas van a salir, los maduros van a salir, obviamente. Y van a buscar un lugar en donde se predique verdaderamente la palabra de Dios y no se ande jugando a la iglesita. Pero otros dicen, ahora sí me aceptan, ahora sí voy.
Cada quien su motivación. Ahora, aquí lo interesante es, ¿cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es nuestra motivación? Dios la sabe, hermanos, no se la podemos esconder. Debemos usted y yo, pues, y pocas congregaciones se mantienen en el rumbo correcto. De hecho, el mismo Dios nos dice en su palabra, o Dios en su palabra dice que siempre en cada generación se ha guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas a los Baales. Entre ellos Baales, pues el dinero, el Dios dinero, ¿no? Porque por eso se hacen las modificaciones, hermanos, para que no se vayan los adeptos. Estamos perdiendo adeptos, ¿qué hacemos? Pues hay que ajustar en este punto. No es bíblico, pero pues sí va a funcionar, ¿no? Y vemos un mundo, pues, que vive más alejado de Dios. Y las guerras y los rumores de guerras y los desastres naturales están aumentando cada día. Enfermedades, escasez de alimento cada vez alcanzarán a más lugares. Y las religiones por miedo también están realizando cambios para que no se les vaya la gente. Que verdaderamente, hermanos y hermanas, nuestra motivación sea única y exclusivamente seguir los pasos de nuestro Señor. Porque Él es el único que nos va a dirigir para tomar siempre, siempre, en todo momento y todo tiempo y ante toda circunstancia, la mejor decisión. Esa es la realidad. Pero el engaño, la hipocresía, la falsedad, lo incorrecto está a la orden del día. No solamente en el mundo, también dentro de las congregaciones, hermanos. Mateo 24:4, o por eso yo le digo, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Segunda de Timoteo 3:1 también apercibe, ¿verdad? No es de este tiempo, aunque es importante pues recordarlo y repetirlo, hermanos, para que no se nos olvide. Fíjese lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, quedó en segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay alguno que se pone a escuchar la predicación, yo creo que a la mitad mejor le apago. Porque recibió una flecha, otra flecha, otra flecha, otra flecha, otra flecha. Ya, págale eso. Hermanos, que tendrán apariencia de piedad. O sea, ya les he explicado, tendrán carita de yo no fui, pero sí fueron. Así llegan. Qué bueno, y doy gracias a Dios, porque yo no tengo esa personalidad carismática, hermanos. Porque las personalidades carismáticas son las más manipuladoras. Nos tocó una vez una expresión, ¿no? Que pues nunca se me va a borrar de mi mente, ¿no? Donde a qué ha llegado, ¿no? Ay, es que pastor, ese es un amor, ay, es un amor. Sí, adulterado 4 veces, pero es un amor. No me puedo salir de ahí. Bueno, pues síguele ahí. Así, hermanos. Así, hermanos. Son cosas que indignan claramente, porque ya no es Dios la motivación. ¿Verdad? O última hora anda buscando también acercamientos con el pastor, quién sabe, no qué sé yo. Digo, pues no voy a hacer. Ahora, ¿lo digo yo? No, hermanos. Acuérdense que yo estoy predicando la palabra de Dios.
Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. ¿Se fija que no lo digo yo? Lo dice Dios en su palabra, hermanos. Esas que están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, entre ellas, ¿verdad? El pastor. No, hermanos. ¿Quién es el pastor? El pastor es un simple ser humano que lo único que tiene es una encomienda responsable delante de Dios, y hay de aquel que no la cumpla. Esa es la realidad, hermanos. No es estar aquí para que la gente me vea. No, hermanos. Bueno, muchos andan buscando eso. Pues ya tienen su paga, como dijo el Señor Jesucristo. No seas como aquellos que les encanta en las esquinas pararse a orar, ¿verdad? O en las sinagogas, nada más para que los vean. De cierto ya tienen su recompensa, ya los vieron. Pero de Dios no tienen nada. Y muchas otras citas, Señor, hermanos, que Dios menciona en su palabra para percibirnos que nunca jamás abandonemos sus caminos, y con ello también, ¿sí? Con ello también, pues, padecer todas las consecuencias que esto implica. Concluimos, iglesia amada del Señor, concluimos, iglesia amada del Señor. Las filosofías, las modificaciones, las adecuaciones, se van a dar. Todo porque ya no es importante lo que Dios ha establecido, sino porque es más importante tener más membresía. Sí, llenar hasta allá. Qué bueno que se llene, pero que los propósitos sean los de Dios. El predicar el evangelio, iglesia, no es como algunos lo han hecho para enriquecerse. No es para enriquecerse. El que trabaja en eso 100%, hermanos, pues requiere, como dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario. Pero lo que se recoge, porque es necesario el recurso, esa es una realidad, es necesario el recurso, ¿verdad? Para llevar a cabo la encomienda de Dios, mire, renta, donde está sentado, todo cuesta, el mantenimiento. Ya no hay rollo de baño, hermano, no hay rollo. Se requiere. Ya no hay pinol, que falta cloro, servilletas. Todo se requiere, hermanos. Pero solamente aquellos que tenemos la convicción de apoyar para que la obra de Dios se siga llevando a cabo, hermanos, lo vamos a hacer. Pero es para eso, hermanos. Los recursos, hasta en su casa necesita los recursos, ¿o no? Agua, luz, ¿verdad? ¿O no se paga luz, Carlos? Pues directamente el hermano es el que se encarga de. Y cada mes, aquí se cobra cada mes, no cada 2 meses, cada mes, porque tenemos subestación. Y cuesta poquito más que en tu casa. Y se paga, hermanos, para eso es el recurso, hermanos. Y se requiere, sí se requiere, pero no para las otras cosas. Y luego todavía van a gloriarse, ¿no? Sacando las fotos ahí que andan no sé en dónde, de vacaciones acá. Estoy orando por ustedes. No, hermanos. El dinero ha pervertido a muchos y seguirá pervirtiendo a muchos. Se requiere, sí. Pero alguno dirá por ahí de repente, pues hay que considerarlo. Entonces, no pague renta, pues ahí en las casas. Bueno, la próxima semana te caemos todos en tu casa y sale. Pues no cabemos, pues, o sea, no. Porque ¿quién nos recibe allá en Ensenada, de una vez? Todos ahí, órale, un montón. Pues no, hermano, pues se requiere de un lugar para llevar a cabo la encomienda de Dios. ¿Qué acaso en el Antiguo Testamento no existían las sinagogas? Y requieren una manutención. Termino, hermanos y hermanas. El miedo de las religiones, el miedo de muchos pastores, ministros, clérigos, sacerdotes. Perder membresía, perder poder, perder prestigio. Hermanos, yo no sé qué va a pasar de aquí a unos 15 años, no sé. Cuando ya nosotros no estemos aquí, cuando ya no estemos aquí, ¿verdad?
que se cumplan los tiempos del Señor. Yo no sé qué va a pasar, pero yo no voy a ser responsable porque yo le estoy enseñando la palabra de Dios. Porque yo le estoy enseñando lo importante que es obedecer el Evangelio. Porque aquí, hermanos, no hablamos palabras lisonjeras. Porque aquí predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros no tenemos miedo del hombre. Nosotros tenemos temor de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir a Dios en esta oración que Dios les fortalezca. Que Dios les establezca. Que Dios les dé esa coraza para no recibir mentira, hermanos. Para no recibir engaño. Para no recibir manipulación. Sino simple y sencillamente recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, de bendito. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Porque tú, mi Dios, eres lo primero en nuestras vidas. Gracias, Padre, por rescatarnos de la ignorancia. Gracias, Padre, por rescatarnos del desconocimiento de las realidades, sobre todo las espirituales, mi Dios, que nos llevan a ti. Mi Dios, fortalece a tu iglesia. Mi Dios, fortalece a cada familia, a cada matrimonio, Señor. Dale sabiduría para conducirse en un mundo, Padre, en donde se requiere verdaderamente esa templanza, esa dedicación, esa confirmación, esa entrega, esa consagración a ti, Padre. Para que nadie ni nada venga y quiera engañar, para distorsionar lo que tú has establecido en nuestra mente y en nuestro corazón sobre todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te vivimos siempre agradecidos, Padre, porque tu palabra, Señor, está sembrada en cada uno de nosotros. Y de ahí nadie ni nada nos podrá mover, porque esa es nuestra convicción, porque esa es la iglesia que Cristo Jesús estableció y que nosotros queremos permanecer total y absolutamente a ella, Padre. Te damos gloria y alabanza, Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y a ti, mi Dios, siempre te obedeceremos. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Hermanos, siempre puestos en los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.